el día de ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció un aumento superador, sí, a la paritaria ya acordada. Recordemos que en provincia de Buenos Aires hay paritarias habituales, hay una cláusula gatillo para actualizar salarios, por eso también repensaron el tema del bono anunciado por Massa. Bueno, finalmente va a haber un 25% de aumento salarial en septiembre y el bono de 30.000 pesos. Con nosotros el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Muy buen mediodía, Luis Bremer lo saluda. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Bien, creo que es ya el segundo o tercer año donde la provincia de Buenos Aires toma una iniciativa superadora en cuanto a los ingresos de los trabajadores, ¿no? Sí, mirá, Luis, primero hay que poner en contexto, ¿no?, la situación. Nosotros recibimos la provincia de Buenos Aires en el 19 y para no ser historia antigua ni hacerlo largo, veníamos de una época donde la anterior gobernadora Vidal, junto con el presidente Macri, se habían dedicado sistemáticamente a reducir los sueldos de todos los trabajadores y trabajadoras del país, de todos los sectores, del sector privado, pero en el sector público de la provincia de Buenos Aires, se habían perdido como 20 puntos en promedio de poder adquisitivo del salario. 20% de pérdida del salario significa más o menos no cobrar 3 meses de sueldo con respecto a como venían antes. Es como que 3 meses no te pagan. Claro. Eso es lo que generaron a partir de una política deliberada que además implicó también trabajo en negro dentro de la provincia, o sea, gente con contrato precario, un desastre dejaron, al mismo tiempo que se deterioraba la salud, la educación, la seguridad. Mira, un dato llamativo, sobre todo porque contrasta mucho y le ves la verdad atrás de algunas cosas que en el marketing parecen otras, es que a los que más le bajaron el sueldo de todos los colectivos, nosotros tenemos trabajadores de la educación, de la salud, del servicio penitenciario, de la administración, a los que más le bajaron fue a los policías, que le trataron 26% del sueldo. Sí. Entonces, veníamos y nos hemos dedicado este tiempo, más allá de la dificultad de pandemia por medio, a recuperar el poder adquisitivo de los salarios que se habían perdido. Y te digo, para que entienda bien la gente, los salarios en la provincia de Buenos Aires de los trabajadores no eran peores que los salarios del gobierno nacional, por ejemplo. O sea, que más que veníamos de una cosa altísima, sino que por el contrario había un problema salarial previo. Y hasta reclamaban por el equipamiento, incluso el chaleco, justamente, el chaleco antibalas. Ah, bueno, te estoy hablando solo de lo que le maneja el salario. Claro. Después tenés que hablar de los patrulleros, por ejemplo. Había 2.000 patrulleros funcionando en la policía de la provincia, en el conurbano 790 para 1.100 cuadrículas, y además hecho pomada, digo que muchos con 1 millón de kilómetros, un depósito de chatarra. Nosotros, además de recuperar salario, como venimos haciendo, compramos 4.500 patrulleros nuevos. Mirá que había 2.000, así que reemplazamos toda la flota y le pusimos lo que no había en el interior y en el conurbano. Pero vuelvo al tema salarial. Sí. Nosotros este año, ya en julio, habíamos alcanzado un valor que estaba por encima de la inflación de este año, digamos, todos los años anteriores recuperando con respecto a la inflación, pero este año habíamos alcanzado un valor de 70% en el mes de julio, y habíamos acordado, antes de las elecciones, antes de la devaluación también, un 15% de aumento que tenía que entrar ahora en septiembre para cobrar en octubre. Entonces, una vez que se produjo la devaluación y se notó que iba a haber un impacto sobre precios, empezamos ya reuniones, porque el 15% que estaba previsto, dependiendo cómo fuera la inflación, lo podía dejar abajo, no el primer mes, pero sino el segundo. Sí. Entonces, no hay cláusula gatillo en la provincia, te corrijo, hay mesa de paritaria. Me perturbó escuchar a una diputada nacional, que es Victoria Villarruel, la escuchamos juntos, sus palabras contra Estela de Carlotto. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país.
porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. En principio la perturbación y luego de esto tratar de analizar, ¿no? Para no simplemente regurgitar la misma bronca que a uno le provoca escuchar estas palabras. Pero una historia como la Argentina, que es claramente un faro de derechos humanos para muchísimos países del mundo, y teniendo en cuenta también su historia personal, ¿cómo le cayeron estas palabras? Mira, yo creo que en la historia argentina, desde la vuelta de la democracia, después de una dictadura que fue atroz, que fue sangrienta, se logró algo que es, como decís, algo que se valora internacionalmente. A mí me pasó en diferentes momentos observar cómo en el exterior, en la región, en Europa, en todos lados, se valoró muchísimo que lo que fue un genocidio, el terrorismo de Estado, después tuvo, comenzando con Alfonsino, bueno, hace poco salió la película 1985, para las generaciones que bueno, que no vivieron esa historia. A mí me tocó, obviamente, chiquito durante la dictadura, pero ya en el 84 empecé la secundaria, y creo que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, los juicios a las juntas, más adelante cada uno de los juicios por la apropiación de bebés, por las torturas, por las atrocidades que se hicieron desde el Estado, usando el aparato del Estado. Bueno, todo eso creo que es algo que la gran mayoría de los argentinos no solo comprende y valora, sino que además en la figura de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, vemos a quienes fueron víctimas de pérdidas tremendas, que muchos de ellos todavía no han podido ni siquiera reunirse con los cuerpos de sus hijos y de sus familiares, y bueno, y después la pelea que ahora aprobada con lo que es el Grupo Argentino de Antropología Forense, que es autoridad mundial. Sí, colaboró mucho en España también para la búsqueda que se hacía en forma privada. Las familias de España pagaban para poder encontrar los restos de sus seres queridos al lado de la ruta. Claro, acá lo que pasa es que la atrocidad de la dictadura es que además lo hicieron de manera oculta, los llamaron desaparecidos, no están los cuerpos, los asesinaron, tiraron sus cadáveres al mar en muchos casos. La verdad que es una historia terrible, una atroz, y me parece que son cuestiones que bueno, que encarna Estela, que encarna las madres, las abuelas, y que yo creía que eso era el sentir de la gran mayoría. Para mí se equivocan atacando a abuelas, a madres, se equivocan porque además son un emblema internacional, eso no está en duda en ningún lado. Pienso, gobernador, en cómo explicarle, cómo llegar a los pibes que no vivieron el 2001, aquellos que creen que muchas de las cosas están dadas, que nadie puede quitar, cómo explicarles que el mascarón de proa de ese señor indignado, que casi como un diseño político viene a encarnar tal vez la bronca que muchos y muchas tienen muy lógicamente que sentir respecto de una Argentina que está trabajando para la superación, para la restitución de ingresos. ¿Cómo explicarles que ese diseño viene por detrás con esta otra carga ideológica que no sé si es tan convalidada por el mismo votante? ¿Cómo llegar a ellos? No, a mí me parece que en línea con tal vez algo más simplificado, pero que me parece que se llega a comprender, la derecha hoy tiene varios candidatos, pero un solo proyecto, que es quitarnos los derechos, quitarle a la mayoría el acceso
a la universidad, ya lo han dicho, atacar y a través del ajuste de la ciencia y la tecnología en la universidad pública en la Argentina, la salud pública, hasta las obras de infraestructura que hacen falta, porque nadie puede partir de negar todo lo que falta y todo lo que en materia de desigualdad son trabajos y tareas que no se pueden dejar ni un segundo de lado. Nosotros desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hoy te digo, 174 escuelas, y del otro lado la derecha anda diciendo que va a dinamitar, que anda con la motosierra. Me parece que ninguno de los problemas de la Argentina... O los vouchers, ¿no? ¿Qué mirada tiene con el sistema que en Chile ya fracasó y que impuso Pinochet en su momento? Este sistema de vouchers, que el que puede pagar va y entra y el que no se queda fuera. Se llama arancel eso. Claro. Se llama arancel, van a arancelar y dicen que, conociendo la experiencia de Chile, que una parte del arancel se lo van a dar con un bono del Estado, pero después lo que empieza a pasar es que sobre el llamado voucher o bono, el arancel es mayor, entonces tienen que pagar las familias y muchas no pueden o terminan yendo y discriminándose diferentes establecimientos educativos según cuándo pueden pagar. No, es arancelar. Bueno, uno había oído acá en la Argentina porque López Murphy en su momento, bueno, el gobierno del que participaba Bullrich, y del que venía inspirado por la Fundación Mediterránea también, porque después, en aquel momento yo creo que hasta era ministro Roque Fernández, que hoy es el economista de referencia de Milei para hablar con el Fondo Monetario. Entonces todos ellos implicados en el intento de arancelar la universidad, pero ahora no solo la universidad querrían arancelar, sino el jardín de infantes, la primaria y la secundaria. Eso es lo que encubre esta idea de ajuste más voucher, un arancelamiento del sistema educativo, que además llama la atención porque aún expresiones que podríamos llamar relativas a esa orientación, como, no sé, Roca, ellos reivindican a Roca, que es el que promulga la ley 1420, que es la ley de enseñanza gratuita, universal. Sí, Milei quiere ir no una Argentina preperonista, sino anterior al voto secreto. 100 años atrás, lo dijo él, no es una gracia. Sí, bueno, por eso, yo creo que todas estas discusiones, mirá, Luis, me parece que hay que tenerlas. Yo sé que a veces cuesta, a veces como la situación no es fácil en términos económicos y hay muchos sectores que obviamente no lo están pasando bien, a veces viene enmascarado algunas de estas cuestiones bien profundas, pero bueno, nosotros tenemos que tener obviamente la capacidad de explicarlas con toda la simpleza que podamos y con mucha honestidad y plantear los debates que haya que plantear. Me parece que no hay que tenerle miedo a las discusiones y a los debates. A veces los formatos no son tan sencillos porque es, digamos, insultando a los gritos por las redes, con mucho odio, con mucha violencia, cuestiones que sí son temas de fondo acerca de qué tipo de país, qué tipo de sociedad queremos. Creo que no hay que partir de negar los problemas que hay, pero bueno, nada de eso se va a solucionar ni con motosierra ni con dinamita, nada. Claro. Por último, bueno, gobernador, que no quiero dejar de preguntarle si en su mirada Cristina debe sumarse a la campaña, debe participar activamente, debe poner el cuerpo en esta instancia o no, o es referencial ella con su anuencia, con su acompañamiento a la candidatura de Massa y también obviamente a la suya renovando mandato en la provincia. No, la hemos visto a Cristina, cada vez que habla Cristina se para el país y lo hace con apariciones que me parece que han sido muy importantes. Ahora, vos fíjate que buena parte de la discusión de la derecha hoy surge del planteo de Cristina de que tenemos una economía bimonetaria, o sea que los temas estructurales, las cuestiones complejas a resolver, finalmente para pensarlas en profundidad aparece la voz de Cristina. Así, con cada una de sus apariciones, lo hizo en el gasoducto, hablando también de modelo del país, de modelo energético, lo hizo no tanto en Aeroparque, o sea que a mí me parece que la presencia de Cristina es fundamental, que está, y que obviamente después se pone
los candidatos de la derecha a ver cómo le pueden dar una respuesta y meten la pata, porque finalmente lo que nos están proponiendo hoy es o dolarización o semidolarización, que ya tuvimos, porque a mí me gusta para los que lo vivieron y lo conocen, pero también para los que hay que explicárselo mejor. Nosotros, durante la convertibilidad, que desencadenó la peor de las crisis de la historia argentina, que fue creando paulatinamente, desindustrialización, desempleo, ese régimen, en realidad lo que decía es que circulaban pesos, pero cada peso que circulaba libremente y cuando uno quisiera lo podía cambiar por $1 y no había más pesos que la cantidad de dólares que había en reserva. Es una dolarización en la práctica. Lo más parecido que tuvimos, y fue un desastre. Sí. Y fue un desastre, terminó pésimamente mal. Terminó la crisis de 2001 y volvió el país por el aire. Entonces me parece que está bien tener todas las discusiones, que a veces son temas complejos y que te dicen una palabrita, voucher, dolarización, y parece que son novedades. Bueno, más viejo no se consigue y más fracasado no se consigue cada una de estas propuestas. Por eso yo digo, y sin ser despectivo, porque entiendo que aquel que está con dificultades, con problemas, dice, bueno, que me traigan una solución nueva. Bueno, estas no son, ni los actores, digamos, alrededor de Milei es imposible encontrar más casta. Claro. Es todo casta, empresarios que lo han ido financiando hace años, que forman parte de concesionarias y monopolios regulados por el Estado para trabajar en aeropuertos. No lo estoy haciendo a modo crítico, sino descriptivo. Claro. Trabajó ahí, trabajó de asesor de diferentes diputados después, y ahora cuando tiene que mandar a hablar con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal problema que tiene en Argentina, que lo trajo Macri, manda a Roque Fernández, a Carlos Rodríguez, a todos economistas, sin poner un juicio personal. Pero sí, denosta un sistema el que quiere dirigir. Nadie justamente puede decir que la novedad en la Argentina, la nueva generación van a venir de la mano de Roque Fernández y Carlos Rodríguez. No es por ahí, Entonces, y repito, sin ser despectivo, porque creo que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que votó la sociedad y que nos exigen dar respuestas más claras, contundentes, que vayan en el camino a mejorarle su situación, su vida, sus condiciones de trabajo, su salario. Pero todo lo que propone, proponen para el problema que tiene la Argentina grave, que hoy es que empleo se ha creado, pero es de menor calidad y el salario es insuficiente, en muchos casos, proponen la flexibilización laboral absoluta, que es bajar más los salarios y precarizar más el empleo. O sea que no se va a solucionar ni el problema salarial ni el problema de precariedad laboral con menos derechos y con menos salario. Es al revés. Claro. Pero me parece que son discusiones que tenemos que dar, que es una obligación que tenemos nosotros dar esas discusiones. Agradezco la disposición porque le preguntamos de todo. Se me vienen las noticias, gobernador. Muchas gracias.